tardes, bienvenidos un día más a la Literatura al Día, el espacio donde las letras cobran vida. Hoy hablaremos de César Vallejo, uno de los escritores más influyentes y profundos de la literatura latinoamericana, reconocido por su capacidad de transformar emociones humanas en arte. En esta emisión especial exploraremos su cuento Cera, una obra breve. En este sentido, le doy paso a mi colega que se encuentra en el lugar en donde se realizará la dramatización de este cuento y nos hablará un poco más a profundidad acerca de ello. Adelante. Así es, ¿sabías que César Vallejo, uno de los escritores más influyentes de la literatura latinoamericana, encontró inspiración en las pequeñas cosas que solemos pasar por alto? Vallejo, un hombre marcado por las adversidades de la vida, sabía como pocos transformar la cotidianidad en profundas reflexiones sobre el ser humano. Su cuento Cera no es la excepción. Una vez, mientras Vallejo caminaba por las calles de París, en medio de su exilio, observó cómo una vela encendida resistía el viento dentro de una iglesia. Más tarde diría que ese pequeño objeto, en su fragilidad, era como la vida misma, llena de luz pero al mismo tiempo expuesta al fuego del tiempo. Esta experiencia, aunque breve, refleja su capacidad de encontrar en lo simple un eco universal. Como decía el filósofo Nietzsche, la vida en su totalidad no es más que un instante fugaz, por eso debemos llenarlo de significado. Y eso es precisamente lo que Vallejo logra con esta obra. A través de una narración aparentemente sencilla, nos enfrenta al paso del tiempo, a nuestra fragilidad y a la inmensa fuerza que yace en resistir y brillar aunque el final sea inevitable. Hoy nos sumergiremos en el cuento Cera, una pieza que nos desafía a pensar cómo enfrentamos la fugacidad de la vida y el significado que dejamos tras nosotros. Y con esto le doy el pase a mi compañero. Aquella noche no pudimos jugar, todos los bares de Lima estaban cerrados. Necesito fumar, iré a buscar un bar para completar mi borrachera. Al momento de buscar un bar, se topó con una chica de cabellera negra y eso le hizo recordar a su amada. Ay, borracho, deje de estar tomando y vaya a dormir. Oh, María, si estoy así es por tu amor. César seguía caminando y en el transcurso del camino escuchó ruidos y entró en un bar que parecía estar cerrado. ¿Qué es eso? Oh, es el ruido de este señor que tiene sus manos llenas de mármol. César llegó de curiosidad y entró y conversó con dicho señor, en el cual le dijo que volvería al día siguiente para ver lo que habían acordado. César llegó de curiosidad y entró y conversó con dicho señor, en el cual le dijo que volvería al día siguiente para ver lo que habían acordado. Todos los que estaban reunidos en el bar, al ver una gran cantidad de dinero apostado, solo movieron la cabeza en señal de enojo. En ese preciso momento, llega un apostador chino que le pide la apuesta del doble. Apuesto 5,000 soles. ¿Jugaremos o no? Juega conmigo, pero a una apuesta de 10,000. Bueno, no le temo nada. Chale, con una actitud muy segura, ganó nuevamente. Chale, un poco tímido, sonrió y vio el ingreso de un forastero. Juega conmigo, apostando en la misma cantidad, excepto Chale. ¿Cómo es que sabes mi nombre? ¿Nos conocemos de otro lugar? ¿Juegas o no? Sí, acepto jugar. El forastero, al ver que Chale está con las cartas, saca su pistola y le dispara. Magnífica la significación que acabamos de ver acerca de la obra Cera. Asimismo, le voy a dar pase a otra colega que se encuentra con una profesora especializada en el área de literatura. Adelante. Buenas tardes con todos, estamos con el profesor experto en literatura, Ita Mariñas Varías, para realizarles las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el impacto de Cera en la poesía peruana y latinoamericana? Bueno, primero pongamos en contexto, gracias por la pregunta, periodista. César Vallejo es una representante de la vanguardia, pero ¿cómo él entra en esto? Me gustaría ejemplificarlo con una obra que todos conocemos como Trilce. Él en su libro escribir palabras de manera diferente, con una gramática muy diferente, utiliza neologismos. Esto hace que rompa con la estructura tradicional del texto y lo incluye en la vanguardia. Algo parecido a Cera, pero utiliza más las metáforas para profundizar experiencias muy tristes de su vida.
Pues, como podemos notar, la metáfora de cera hasta en el título, ya que hace referencia a algo que se puede derretir o muy frágil. Pregunta número 2. ¿Consideras que hay alguna conexión entre la obra Cera y las experiencias personales de Vallejo, especialmente su paso por la cárcel o su exilio? Claro que sí, el paso de la cárcel de Vallejo fue muy trágico, ya que ahí recién él se dio cuenta de la situación en la que muchas personas vivían entre las rejas, y él tuvo que vivirlas también. El exilio también fue muy trágico, ya que él amaba mucho la tierra en la que vivía y tuvo que irse de por algo muy malo, ¿no? Es así como él estas nostalgias y tristezas las expresa en su obra Cera, y se puede reflejar claramente en las metáforas que utiliza en esta. Muchas gracias. Sin embargo, tenemos con nosotros a Tracy Ábalos, una estudiante de literatura de la Universidad César Vallejo, que nos hablará acerca de la reflexión que nos da todo este cuento maravilloso. Adelante. Buenos días, Milagros. Gracias por la invitación. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy Tracy Ábalos, estudiante de literatura de la Universidad César Vallejo. Y en esta oportunidad estoy acá para dar una opinión y una reflexión acerca del cuento Cera de César Vallejo. El cuento Cera de César Vallejo tiene un lenguaje crudo, un lenguaje grotesco, que hacen que tú vivas el cuento. O sea, lo que está pasando el personaje hace que tú lo vivas, y es realmente un cuento bastante entretenido. Hace que lo leas y sientas mucha empatía con los personajes, te identifiques hasta con algunos personajes si están pasando en la situación en la que estás. Otra cosa es que también nos muestra la realidad de ese entonces, cómo eran las cosas, cómo vivían esas personas. También nos da una metáfora, ¿no? La metáfora de la cera. Y realmente se puede aplicar hoy en día. Que, o sea, si tú enfrentas las adversidades, que enfrentas una adversidad o un problema, lo mejor es enfrentarlo, sacar lo mejor de ti para así transformarte, volverte una mejor persona. Y así llegamos al final de este viaje por cera, que dice: como la llama que derrite a la cera, ilumina las verdades más profundas de la condición humana. César Vallejo, con su estilo único, desgarrador, no nos da consuelo, pero nos deja algo mucho más valioso, una reflexión poderosa sobre la fragilidad, el sufrimiento, el dolor humano y sobre todo la capacidad de transformarse en algo más, de resurgir ante las adversidades. Esta obra no solo es un testimonio de las desigualdades del tiempo, de ese tiempo, del actual y de posiblemente del futuro, sino también es un grito universal que atraviesa las generaciones, que en generación seguimos pasando. La vida, como los dados que aparecen cero, está llena de incertidumbres, muchísimas, pero Vallejo nos enseña que incluso en el caos podemos encontrarle un sentido, si tenemos la valentía de enfrentarnos a ello. Muchas gracias por escucharme y por la invitación. Conmigo será hasta uno próximo. Muchas gracias, estudiante de literatura, por su tiempo, y esto ha sido todo por hoy en Literatura al Día. Nos vemos mañana. Hasta pronto.